créanme que se siente una presencia de Dios tan fuerte en esta casa. Es algo tan precioso poder sentir cómo Dios está en esta casa. Estábamos en la alabanza y cómo el Señor se ha estado moviendo. Y para que Él se pueda mover y desarrollar es una atmósfera que está llenando. Y esa atmósfera la están llenando cada uno de ustedes. Cada uno de los que están aquí, estando expectantes de lo que Dios va a hacer. Y son corazones llenos de fe, sabiendo que si Él está aquí, nada es imposible. Amén. Bueno, le doy gracias a Dios por estar en esta noche aquí. Es un privilegio, gracias a nuestros pastores que nos dan la oportunidad de predicar y entregar su palabra. Le damos gracias a Dios porque sabemos que este lugar, siempre que me subo lo digo, es un altar de adoración, es un altar donde la palabra de Dios fluye, y sabemos que es algo que hemos estado edificando cada uno de nosotros y de los que están aquí en esta casa. Es por eso que Mijes es una casa de fe, es una casa de pan, es una casa de vida, de libertad, y le doy gracias a Dios por el privilegio de permitirme estar aquí hoy. Así que, hermanos, estamos hoy a escasos ya comenzamos hace 10 días una campaña que se llama los 40 días de fe. Y hemos estado viendo cómo el Señor ya ha estado empezando a actuar en nuestras vidas, amén. Y cómo el Señor se está moviendo. Y créanme que para que estos días se estén llevando a cabo, yo sé que también ha habido mucha oposición, pero el Señor, créanme que no se le va nada. Él todo lo tiene previsto, todo lo tiene bajo control. Y estamos a 3 días también de empezar con el Congreso Expansión Mijes 2018. Y créanme que no es casualidad que estemos viviendo estos 40 días de fe. El año pasado el Espíritu Santo le dio el lema a nuestro pastor del Congreso. Si se acuerdan, ¿qué era lo que decía? Los tiempos de expansión son tiempos de cambio. ¿Y los tiempos de cambio? ¿De qué? ¿De qué? De fe. No es casualidad. La palabra de Dios, si estamos aquí y nos queremos expandir, primero necesitamos fundamentarnos ¿en qué? En la fe. Entonces no es casualidad que estamos siendo fundamentados en la fe para que nuestra vida pueda permanecer en una expansión constante. Los tiempos de cambio, los tiempos de expansión son tiempos de cambio. Y los tiempos de cambio son tiempos de fe. Así que el Señor nos está preparando para vivir una vida en expansión, una vida llena de fe, donde si tú lo crees, todo va a ser posible. Amén. Bueno, hemos estado hablando de la fe y la palabra de Dios nos dice que a cada uno de nosotros se nos fue dada una medida de fe y que conforme a esta medida de fe la debemos de usar, conforme a esa medida de fe que se nos ha dado. La misma palabra de Dios habla que si tan solo tuviéramos fe como un grano de mostaza, nosotros le diríamos a la montaña ¿qué? ¿Y qué pasaría? Se movería. Créanme que nosotros hemos estado hablando de fe, estando instruyéndonos en fe, leyendo de todo de la fe. Pero qué increíble sería que nosotros utilizáramos esta fe para todas las situaciones que vienen. Situaciones de tristeza, situaciones que a veces estamos pasando, problemas, y que nosotros sacáramos nuestra medida de fe y decimos, como si fuera un cupón, hoy la voy a usar. Y ya tengamos ese cupón, usamos la fe y se acabara el problema. Pero ¿saben qué? La realidad no es esa. Todos así, ¿cómo? Sí, porque no solo tenemos un problema, sino que estamos en constante lucha. Y si fuera esa medida de fe, nada más la que utilizáramos una vez y que fuera como un cupón, no podríamos estar viviendo. No podríamos estar saliendo adelante. Y a veces, muchas de las veces en nuestro hogar, eso es lo que pasa.
decimos, ¿por qué? ¿Por qué los problemas siguen? ¿Por qué siento que ya no puedo avanzar? Los problemas, las circunstancias que humanamente nos afligen, nos desgastan, nos preocupan, nos deprimen, al punto tal que a veces nos orillan a cuestionar nuestra fe. ¿Será que realmente estoy creyendo? ¿Será que realmente tengo la suficiente fe para que este problema desaparezca? ¿Será que realmente tengo la fe suficiente para que esta enfermedad pare? Muchas veces las situaciones que vivimos o las cosas en el medio en los cuales nos desarrollamos nos hacen dudar de esto. Pero en Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo podemos contar con cualquier clase de aflicción. Sin embargo, la palabra de Dios dice, confiad. ¿Qué dice? Confiad. ¿Saben qué es confiad? Ten fe. Confiad, ten fe. Él no te dice que no van a haber aflicciones, que no van a haber problemas. Solo te dice, ten fe. Para que cuando vengan las aflicciones, cuando vengan los problemas, podamos permanecer en paz. El problema de hoy en día es que creemos que las cosas son como flashazos de fe. Hoy voy a estar creyendo, hoy voy a estar, ay sí, hoy tengo fe para eso, voy a sanar sí, pero al día siguiente te levantas y viene otro problema. ¿Y qué pasa? Es otra prueba. Y realmente los cristianos no debemos de vivir de flashazos de fe, sino tenemos que permanecer y perseverar en la fe. El perseverar es estar caminando. Decimos, son 40 días de fe. ¿Saben qué? No son 40 días de fe. Es una vida de perseverar en fe. Nosotros fuimos diseñados para perseverar en fe, no solo para 40 días. Dios está utilizando esta campaña para alinearnos y encarrilarnos, pero eso no se debe de quedar en el 40. Debemos de seguir al 41, al 42, al 43 y siempre. Amén. Imagínense si en esos 40 días van a haber estos milagros. No puedo imaginar lo que en cada vida de cada uno de nosotros se va a desarrollar si aprendemos a perseverar en fe. Amén. Bueno, ahorita estuvimos viviendo la emoción de lo que es el mundial. Bueno, todavía sigue, ya casi es la última semana, ¿no? Ya el domingo. Entonces, esa emoción de ya terminó México, ya. Para mí el que gane, el que sea. Pero, cómo nos traían los partidos de México, y más cuando estábamos acá el domingo, estábamos el pastor, se nos hacía eterna esa prédica. Pero créanme que cuando estuvimos viendo el partido de Brasil contra México, yo como me gocé ese partido. Pero ¿cómo, Dani, si perdieron? Créanme, y seamos honestos, ese partido estuvo de lujo. ¿Por qué? Yo vi jugar a la selección con toda la pasión, con toda la entrega, a tal punto que los brasileños estaban temblando. La verdad, se pusieron al mismo nivel de Brasil. Y no estamos hablando de cualquier equipo, estamos hablando de uno de los campeones del mundo. Y créanme, yo veía cómo jugaban y todo, tanto que el Neymar, ¿qué tal? Vivía tirado, se tiraba, hacía todo para distraer, perder tiempo. Bueno, fue algo impresionante, es que no paraban los memes, ¿sí o no? Entonces, pero ese partido fue ellos estaban perseverando con pasión y jugaban y fue un juego increíble. Pero ¿qué tuvo que pasar para que eso se detuviera? Al primer gol, ¿qué pasó con el equipo de México? Se desinflaron. Fue como que algo sucedió y todo ese juego y esa lucha, y ellos estaban dominando y dominando y dominando, y de repente meten el primer gol. Y fue como que otro equipo apareció y de nada sirvió
todo eso, esa pasión, esa entrega, eso que estaban dando en esos tiempos, si ellos no perseveraban en esa misma actitud hasta conseguir la victoria. Así es nuestra vida. Muchas veces estamos empezando y estamos saliendo de la iglesia y estamos felices y sí, amén, Señor, yo declaro esa palabra, la arrebato. Pero al primer gol que te mete el enemigo, retrocedes. Y no solo retrocedes, sino que le abres literal la portería para que te dé una goliza buena. Tenías todo, tienes todo para poder ganar, pero necesitamos perseverar en fe, hasta obtener la promesa. Di conmigo, yo voy a perseverar, yo voy a perseverar hasta conseguir mi promesa. Amén. Un ejemplo que tenemos en la Biblia es Pedro. El problema de Pedro no fue que no tuviera fe. Muchas veces, como les decía, a todos se nos ha dado una medida de fe. Todos tenemos fe. No podemos decir, es que yo no tengo fe. No, todos tenemos fe porque Dios nos los dio. El problema de Pedro fue que cuando él caminó, ¿se acuerdan cuando él camina sobre el agua? Ahora díganme algo, ¿caminó? Sí, caminó. Él tuvo fe. Y eso no le quita el mérito de nadie. Imagínense, caminó sobre el agua. Pero él llegó un momento que se hundió. Y en ese momento el Señor le dice, Dios le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El problema no es que le faltaba fe. El problema es que no permaneció caminando en ella. Si él hubiera perseverado en esa fe y no hubiera quitado sus ojos de él hubiera seguido caminando. Muchas de las veces salimos nosotros, así como Pedro, caminando sobre el agua un domingo, estamos así un martes. Ay, Señor, yo sé que voy a lograr eso y voy a obtener la promesa y voy a poder lograrlo. Pero solo desvías tus ojos, solo pasa algo y sentimos que nos estamos hundiendo. ¿Saben por qué? Porque no estamos permaneciendo en fe. Es tan importante, o es lo más importante, porque la fe la tienen, la fe la tenemos, pero tenemos que permanecer en ella. Amén. ¿Qué es permanecer? Permanecer o perseverar en fe. Perseverar significa mantenerte firme y constante en una manera de ser o obrar. Mantenerte firme o constante en una manera de ser o obrar, no importando lo que está alrededor, no importando lo que te estén diciendo, no importando lo que te están hablando, no importando lo que estás viendo, lo que estás oliendo, sino perseverando, manteniéndote firme en esa posición y sabiendo en lo que estás creyendo. Vamos a hablar hoy dos de los obstáculos que nos atacan el perseverar en la fe. Uno de ellos, y el más importante, es la duda. ¿Cuántos hemos dudado? Señor, ¿será que me va a dar ese trabajo? Yo llegué toda sí, Señor, yo arrebato y ato y amarro y todo ese trabajo, ese puesto es mío. Y llegas a la oficina y ves a los 850 en la fila y ves a otros con los 500 diplomas y tú así sentada, otro con el traje y tú, ay, gracias, ya llegué. Y en ese momento, ¿qué empieza a pasar? ¿Será? Yo necesito ese trabajo. ¿Será que me lo vas a dar? Yo necesito ese dinero. ¿Será que me va a llegar el pago? Señor, ¿cuándo me vas a sanar? Ya no aguanto este dolor. ¿Otro día más? ¿Será que Dios todo lo puede? Pero hemos dudado. La duda, yo cuando leí esto, hermanos, me sacudió
el mundo. Cuando entendí esto, dije, ay Señor, le pedí perdón por cuántas veces que dudé de Él. Dice, dudar de Dios es la raíz a la incredulidad. Dudar de Dios es la raíz a la incredulidad. La incredulidad es un espíritu que el enemigo ha utilizado desde el principio de la creación para desviar nuestra fe de Dios. De esa manera hacernos perder las promesas que el Señor tiene para nosotros. La palabra incredulidad, traducida del griego del Nuevo Testamento, dice que se llama apistía, que incluye los siguientes significados. Quiero que pongan mucha atención en eso. Dice apistía, significa falta de fe, infidelidad, impío, y se refiere a alguien sin fe cristiana, especialmente a un pagano, o como diríamos, a un incrédulo. De estas definiciones podemos concluir que la incredulidad, más que una ausencia de conocimiento o de creencia intelectual, es una desconfianza o una infidelidad a la persona de Dios. Cuando nosotros dudamos, automáticamente estamos permitiendo que el espíritu de incredulidad tome control de nuestra mente y de nuestra vida. Y estamos dudando de la capacidad de nuestro Dios Todopoderoso. Estamos siendo infieles a lo que creemos y a lo que sabemos que es Él. Cuando nosotros dudamos, le estamos diciendo, tú no eres lo suficientemente poderoso para resolver mi problema. Tú no eres lo suficientemente poderoso para poder darme ese trabajo. Tú no eres suficientemente poderoso para sanarme de esta enfermedad. Eso es la duda y es el obstáculo, uno de los mayores obstáculos para poder permanecer en fe. Tenemos que tener tanto cuidado de esto, tanto cuidado. Y cuando estuve estudiando del tema, decía que un ejemplo que daba era el de Adán y Eva. Ellos vivían y fueron creados por Dios. Vivían en el sistema natural, pero rodeados y hoy sí que reinando con el sistema sobrenatural de Dios. Acuérdense, los que han estado leyendo el libro, nos habla de dos sistemas, el sistema del mundo y el sistema de Dios. El sistema del mundo fue la creación del Señor, todo lo que Él hizo. Adán y Eva vivían en ese sistema, pero gobernados bajo el sistema de Dios. Ellos vivían, no había pecado, no había nada, tenían una relación perfecta con Dios, hablaban con Él, se desarrollaban con Él, no tenían carencias, no tenían dolor, toda la provisión se les había sido dada. Tenían esa intimidad con el Padre, hablaban con Él de manera natural, porque ellos habían sido creados con la naturaleza de Dios. ¿Y cuál es la naturaleza de nuestro Dios? Es una naturaleza sobrenatural. Y si nosotros tenemos a Dios, ¿cuál es nuestra naturaleza ahora? Sobrenatural. Que vivimos en un mundo natural, pero con esa naturaleza. Pero ¿saben qué es lo que ha pasado? Que hubo algo que rompió esa relación y permitió que el pecado entrara en nuestra vida y que la duda entrara. Y de esa manera, lo primero, siempre decimos, es que la desobediencia fue el pecado que hizo que se rompiera esa relación con Dios y que tuviéramos que estar pasando todo lo que por consecuencia de lo de Adán y Eva la humanidad ha pasado. Pero ¿saben qué? No fue la desobediencia, fue la duda. Lo primero que vino y que el enemigo sembró en Eva, ¿qué fue? La duda. ¿Saben por qué? Porque les dijo, ¿será que no puedan ser como Dios? No desobedecieron primero. ¿Ellos qué hicieron? Dudaron. Esa semilla que el enemigo siembra te aparta del propósito por el cual tú fuiste creado. Ellos fueron creados para vivir en el paraíso, para vivir bajo la mano del Señor, en contacto con Él, en relación con Él. Pero el enemigo vino y sembró esa duda. Y ellos dudaron.
automáticamente empezaron a decrecer en fe, obviamente a quedarse y a dudar de su Dios, de su creación. ¿Y saben qué pasa? Cuando tú dudas de tu Creador, automáticamente tú mismo estás dudando para poder hacer las cosas que Él te mandó a hacer. ¿Cómo vamos a orar por los enfermos? ¿Cómo vamos a poder obrar milagros? ¿Cómo vas a poder orar para que tu hijo sane? Orar para que tu hijo regrese a casa. Si estamos permitiendo que la duda empiece a crear una barrera que impida esa relación con nuestro Señor. Es por eso que hoy Dios nos va a permitir y va a hacer que esa duda sea rota y que podamos vivir en el sistema sobrenatural en el cual fuimos diseñados para vivir. Amén. Recordemos que en Marcos 9:23 Jesús le dice al padre del muchacho endemoniado, dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Y qué le contesta? Clamó y dijo, creo. Y le dice, ayuda a mi incredulidad. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Pero el hombre dijo, creo, pero ayuda en mi incredulidad. Hoy le vamos a decir al Señor, ayuda, Señor, a mi incredulidad. Porque aunque a veces digamos, sí, vivo en fe, pero ¿cuántas veces le hemos abierto la puerta a esa duda? Y por esa duda no hemos visto las respuestas de Dios. Hemos retardado la respuesta de Dios. Hemos parado la bendición para nuestra vida y no hemos podido permanecer en fe. Los que tienen que aprender a perseverar en fe somos nosotros, no es Dios. Él nunca cambia, Él siempre permanece fiel. Él nunca cambia, Él siempre permanece fiel. Nosotros tenemos que empezar a caminar en fe, tenemos que empezar a perseverar en fe y saber que eso es algo constante. No son momentos, ay, es como mi tarjetita, como les decía al principio, y ahorita la voy a usar. Ahorita hay alguien enfermo, ay, ahorita voy a orar por él. No, tú tienes que levantarte y empezar a vivir en ese programa, en ese sistema. Tenemos que empezar a cambiar esa mentalidad y ese chip que el mundo nos ha puesto de pensar de manera racional, a pensar de manera espiritual. Nuestra naturaleza es naturaleza espiritual, no una naturaleza en la cual es humana. Tenemos que empezar a dejar que el Espíritu Santo sea quien actúe en nosotros, pero tenemos que dejárselo. Él es un caballero. Él no se va a meter en tu vida ni en tu mente y te va a controlar, a menos que tú dejes que Él te controle. ¿Tú estás dispuesto a hacerlo? ¿Quieres ver los milagros en tu vida? ¿Quieres ver las respuestas de Dios en tu vida? ¿Quieres ver que Él se manifiesta en tu vida? Dile, Señor, yo voy a permanecer en fe. Yo voy a perseverar en fe. Yo voy a vivir en fe. Esa es la manera y el código que Dios quiere que vivamos. Abraham fue un hombre que permaneció en fe y perseveró por muchos años hasta ver la promesa de Dios cumplida. Tenemos grandes héroes de la fe como Noé, 120 años. ¿Quién aguantaría críticas, burlas, 120 años? Si no aguantamos a veces cuando nos ponen algo en el Facebook y está así nuestro hígado, estamos buscando qué poner y cómo resolver y bajamos 20,000 cosas y indirectamente voy a mandar ese mensaje y no soportamos eso. Ese hombre, 120 años, hasta ver cumplida la promesa que Dios le había dado. Imagínense aguantar eso, burlas y burlas de su pueblo completo. Pero él perseveró y Dios estaba con él. Lo mismo pasó con Abraham. ¿Y saben qué? El Dios de Noé, el Dios de Abraham es mi Dios. Y es su Dios, y es el mismo Dios, y Él ha permanecido fiel, y Él sigue siendo fiel, y va a permanecer hasta que logremos las promesas. Abraham, en Romanos 4, 18 al 22, dice:
Él creyó ¿ya lo tienen? Acá. Él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Saben qué es eso? Es una tras otra. Casi venía un problema, tenía que creer. Venía otro problema y tenía que creer. Venía otro problema y tenía que creer. Él estuvo permaneciendo, perseverando, creyendo en la promesa. Y dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe. ¿Y no qué? A nosotros nos pasa una cosa y sentimos que se nos cae el mundo y nos queremos echar a deprimirnos y nos queremos tirar. Él perseveró. Y dice la palabra, y no se debilitó en la fe. Al considerar su cuerpo, que estaba como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco, ¿qué? Tampoco dudó por incredulidad. ¿Saben por qué dice tampoco dudó por incredulidad? Se oye así como que raro, ¿no? La incredulidad es un espíritu que produce la duda, es su puerta de entrada. Tampoco dudó por incredulidad. Ese espíritu empieza abriendo la puerta con una duda. Y dice el Señor, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. ¿Qué estábamos diciendo al principio? Tenemos que crear los fundamentos, tenemos que fortalecernos en fe para poder ver nuestra vida en expansión, para poder vivir, como decimos, bendecidos, prosperados y en victoria. Pero esa bendición, Dios no quiere que sea de un día, Dios no quiere que esa prosperidad nada más sea de unas horas, Dios no quiere que esa victoria nada más sea una batalla. Dios quiere que tu vida completa sea bendecida, prosperando y en victoria, pero tienes que permanecer en fe. Tienes que perseverar creyendo en aquel que te da la victoria, en aquel que te da la prosperidad, en aquel que hace justicia en tu problema, en aquel que va a traer sanidad en tu vida. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Que vivamos en una vida perseverante, en su fe, en su palabra, creyendo quién es y no dudando de quién es Él. Rompe esa atadura y cortemos con esa duda. Otra de las cosas dice, esta parte me encanta y dice, plenamente, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también, él no dudó de él. Abraham no dudó de quién era su Dios. Dijo también plenamente, ¿saben qué es plenamente? Completamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido, por lo cual su fe le fue contada por justicia. ¿Saben qué? Mi corazón se conmueve porque muchas promesas del Señor han venido a mi vida. Muchas promesas del Señor han venido sobre sus vidas. Y acá la promesa dice, no dudó, creyó, permaneció creyendo en que Él era poderoso para cumplirlas. ¿Crees que Dios es poderoso? ¿Realmente crees que es poderoso? Créeme, si ahorita estás haciendo tuya esta palabra, no va a haber nada ni nadie que pueda pararte. Créeme, no va a haber negocio que no pueda ser tuyo, no va a haber trabajo que no pueda ser tuyo, no va a haber juicio que no vaya a ser a tu favor, no va a haber territorio que se te vaya a negar, porque tu Dios es el Dios poderoso, es el Dios de Abraham que le dio las naciones, que nosotros somos parte de esa promesa y se está cumpliendo millones de años después. Así que tu promesa la vas a ver cumplida. Las promesas del Señor no se retardan, como dice su palabra.
no se retardan, tu promesa va a llegar. Tu promesa va a llegar y está más cerca de lo que tú puedes creer. Solo permanece y persevera en fe. Dile: Señor, yo voy a perseverar en fe hasta ver mi promesa cumplida. Pero hágalo como si realmente lo creyeran. Acá nos tenemos que parar y decirle: Señor, yo voy a perseverar en fe hasta que vea mi promesa cumplida. Allá veo gente que sí lo creyó. Allá hay gente que sí lo creyó. Acá hay gente que sí lo creyó. Nosotros tenemos que manifestarlo y decirlo: Señor, acá estoy. Yo estoy creyendo en ti. Voy a hacer cosas diferentes. Voy a vivir en el sistema sobrenatural. Ya no me voy a quedar a lo que el mundo me decía que me quedara. Voy a seguir haciendo. Voy a hacer lo que tú me mandaste a hacer. Créanme que pueden sentarse. Los voy a tener haciendo así porque vamos a romper aquí en este lugar. Yo sé que el Señor va a mover algo sobrenatural en este lugar y yo sé que el fuego del Señor está aquí. Hoy vamos a ver milagros, promesas, sanidades y prodigios se van a manifestar en este lugar. Señor, declaramos que hay un rompimiento, Señor, y que tu expansión se empieza a dar desde hoy, Señor. En esta casa, Padre Santo, declaramos que tu unción, tu poder sobrenatural, esa unción de fe se impregna en esta casa, Señor. Y este altar arde en fuego, amén. Y ese altar arde en fuego, Señor, y vamos a activarnos en el poder sobrenatural. Amén. Amén. Otro de los obstáculos que quieren romper con esa perseverancia de la fe, no solo es la duda, es algo con la que no se echa la culpa a las mujeres nada más, pero también los hombres. ¿Qué creen que son? Las emociones. Es que las mujeres son tan emocionales, también los hombres. Yo conozco unos muy chechones también. Y créanme que eso también es algo que nos ata. Las emociones no son malas. Las emociones fueron puestas por Dios. Él nos dio el alma. Y parte del alma está compuesta por nuestra mente, nuestra voluntad y ¿qué? Nuestras emociones. Pero ¿qué pasa cuando esas emociones son sometidas hoy sí que nos someten a nosotros mismos, someten nuestra voluntad y empiezan a dominarnos de la manera en que empezamos a actuar en relación a lo que sentimos? Muchas veces algunos se han preguntado y han dicho: siento que Dios ya no me habla. Ahorita nadie quiere decir nada. No, Señor, yo no dudo, yo no digo nada. Muchas veces lo hemos dicho. Yo siento que ya Dios no está conmigo. No lo siento. Déjame decirte una cosa. No necesitas sentir a Dios para saber que Él es real. No necesitas sentir a Dios para saber que Él está aquí. No necesitas sentir a Dios para saber que Él sí te está viendo a ti. Él está aquí. Él escucha tu mente. Él sabe tu problema. Él conoce tu necesidad, aunque no lo sientas. Créanme. El Salmo 42:5 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Saben quién escribió este salmo? David. El rey David estaba exhortando a su propia alma para no ser guiado por lo que en ese momento estaba sintiendo. Y le decía: ¿por qué te turbas, oh alma mía? ¿Por qué te abates? Y él se decía a sí mismo, decía: espera en Dios,
Espera en Dios. Espera en Dios. ¿Sabes qué es esperar en Dios? Ten fe en Él, que Él lo va a hacer. Ten fe en Él, que Él lo va a hacer. No importando lo que estés sintiendo, no importando cómo te estés sintiendo, qué emoción esté pasando, si te sientes deprimido, enojado, frustrado, no importa. Espera en Dios y adórale, porque vas a ver las promesas de Dios. Persevera en Él, porque hay una verdad. Quiero que escuchen esto. Hay una verdad que siempre que tiene que estar presente en nuestras vidas. Dios no cambia. Tú puedes cambiar. Podemos estar de arriba para abajo, que no debemos, pero Dios no cambia. Él, si dijo su promesa, lo voy a hacer, Él lo va a hacer. Si te dijo, vas a ser sana, vas a ser sana. Si te dijo, Dios, tu hijo va a regresar a casa, tu hijo va a regresar a tu casa. Si te dijo, tu casa va a ser salva, va a ser salva. Vas a ver a toda tu familia aquí. Amén. Dice en Isaías 62:8, juró Jehová por su mano derecha y por su poderoso brazo, que jamás dará tu trigo por comida a tus enemigos, ni beberán los extraños el vino que es fruto de tu trabajo. Juró Jehová por su propia mano. Él dijo, yo, imagínense, por mí voy a decir, yo voy a hacer lo que te he dicho, yo voy a cumplir lo que te he prometido. ¿Quién más? ¿En quién más puedes confiar? En el que hace todo lo imposible posible. En ese estás poniendo tu confianza, no en un negocio, no en un trabajo, no en un esposo, no en una esposa. Estás poniendo tu confianza y tu fe en el Todopoderoso, en tu Creador, en el que hace todas las cosas posibles. Si Dios lo prometió, así lo va a hacer. Una y otra vez, así lo va a hacer. Romanos 10:17. Dice, ¿cuántas veces lo hemos repetido? Así que la fe es por el oír. Y por el oír la palabra de Dios. Es así, la fe es por el oír. ¿Saben la razón por la cual no podemos perseverar en la fe? Porque no estamos escuchando su voz. No estamos escuchando su palabra. Estamos escuchando lo que el mundo te está diciendo. Estás escuchando lo que el vecino te dice. Estás escuchando a tu carne. Estás escuchando los consejos de otras personas, pero no estás escuchando la voz de Dios. Es por eso que te levantas y te caes, te levantas y te caes. Y llega un momento que ya te cansas y ya no puedes avanzar. Porque la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Tenemos que estar escuchando su palabra. Tenemos que estar creyendo su palabra. Cuando nosotros tomemos esas palabras y sigamos adelante, no hay nada que te pueda parar. No hay nada que no vaya a ser tuyo, porque tú vas a tomar posesión de lo que es. Y ahora sí vas a aprender a perseverar, a permanecer y a vivir en fe. Créeme que cuando Dios me estaba dando este mensaje, fue una lucha para mí muy fuerte. Y todos, la duda, la incredulidad, las emociones, todo eso vino como un choque a mi vida. Yo estuve a punto el sábado de decirle a mi papá, papi, no voy a poder predicar el martes. Y en ese momento, el Señor empezó a hablar. Y yo me sentía cansada.
Decía, Señor, no tengo el ánimo, no tengo las fuerzas, Y me dice, no es como te sientes. Yo te doy las fuerzas. Yo te doy fuerzas como águila. Levántate. Yo te doy fuerzas de búfalo. Es que me siento cansada. Y el Señor me decía, no te sientas cansada, persevera. Cada vez que me decía, yo te doy fuerza como las águilas, mi hija es el nido de águilas y te tienes que levantar y tienes que hablar con poder. Yo he puesto carbón encendido en tu boca y decía, Señor, es tu palabra. Y en esa palabra me decía, persevera, persevera. Cada vez que Dios desate una promesa sobre tu vida, cada vez que Dios abre una palabra sobre tu vida, te está diciendo, persevera en fe, persevera en fe, persevera en fe y levántate y lucha. Y el Señor te dice, es que hoy caí, Señor, otra vez, volví a caer en ese pecado. Y el Señor te va a decir, nuevas son mis misericordias cada mañana. Levántate, no pasa nada, yo estoy contigo. Levántate, empieza a pelear. Esta casa yo te he levantado. Que si no hay comida en tu casa, dice el Señor, si yo proveo a los pájaros, ¿cómo no te voy a dar a ti ese pan? Si yo tengo para ti nuevas fuerzas, Señor, estoy cansado en mi ministerio, ya no puedo con mi casa de bendición. Te dice, no te canses de hacer el bien, no te canses de hacer el bien. Dice el Señor que van a ir sembrando y llorando los que llevan la preciosa semilla. Van a ir sembrando y llorando los que llevan la preciosa semilla, pero llegarán y recogerán y serán llenas y llegarán con regocijo sus gavillas. Quienes están dispuestos a agarrar esas gavillas y decir, Señor, yo escucho tu voz, yo persevero en ti, yo persevero en ti, y mi casa, mi familia va a estar fundamentada en fe, va a vivir y va a permanecer en fe. Amén. Ahorita, créanme, esto transformó algo en mi mente. Dije, he perdido tanto tiempo por estar viviendo de flashazos. Señor, yo quiero cumplir mi propósito. Yo no quiero que la duda me desvíe como pasó con Adán y Eva. No quiero perder lo que tú me has estado mandando. Si me ha levantado a hablar, tú vas a poner palabra en mi boca. Y créanme, no soy yo, es Él en mí. Porque no podríamos hacer eso. Lo mismo va a ser contigo. Señor, yo no tengo palabra. Es que no es tuya. Es Él en ti. ¿Cómo vas a hablar? Es Él en ti. ¿Cómo vas a orar por los enfermos? Es Él en ti. Solo créelo. Solo camina en fe. Solo persevera en fe. Y vas a orar por los enfermos y van a sanar. No dudes. Es que el cáncer regresó. Es que recaí otra vez. Si Dios lo hizo una vez, lo va a volver a hacer. Si Dios lo hizo una vez, lo va a volver a hacer. Mi matrimonio estaba destrozado y volvió a pasar. Otra infidelidad se rompe en el nombre de Jesús y tomas posesión por tu esposo, por tu esposa. Y Dios va a hacerlo otra vez. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Amén. Voy a hacer 2 invitaciones. La primera, si tú eres de las personas que nos visitas esta noche y hoy Dios te está dando la oportunidad de que actives tu fe para creer, recuerda lo que dice su palabra. Hoy estuvimos hablando de escuchar su voz, de escuchar su voz. Y dice en Juan 5:24, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esta es una de las promesas que el Dios te ha dado, vida eterna. Si tú hoy crees en eso, el Señor va a entrar a tu corazón y te la va a dar. Escucha su voz, abre tu corazón y recibe al Señor
y vas a ver cómo tu vida va a ser transformada. Yo quiero que cierren sus ojos. Vamos a hacer una oración. Señor Jesús, te doy gracias por esta oportunidad que me das de conocerte, de conocer tus promesas. Te pido perdón por mis pecados y te pido que entres a mi corazón. Te acepto como mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Te abro las puertas de mi vida. Gracias por entrar. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor. Amén. Yo quiero que en esta noche, si tú fuiste una de esas personas que recibió hoy al Señor y hiciste esta oración, yo quiero que me lo muestres y levantes tu mano. Si alguien hizo esta oración, amén, Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga. Hoy es una noche de salvación. Hoy Dios te bendiga. Hoy es una noche de salvación. Dios te bendiga. Amén. Gracias, Señor. El Señor me mostró que hoy iban a haber almas que se iban a salvar. Dios te bendiga. Pueden ponerse en pie un momentito los que levantaron su mano y pasar al frente. Quiero orar por ustedes. Quiero bendecir sus vidas. Pasen, por favor, es un momentito. Denles un aplauso fuerte. Y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Esa convicción de fe. Ustedes han sido salvos. Ese Señor todopoderoso, ese Dios todopoderoso, aquel que va a tener todos sus problemas en sus manos, ahora viven ustedes. Ahora reinen ustedes. Y ahora tienen el mayor regalo y la mejor promesa, que es la vida eterna. Él está ahí y Él va a tomar control de cada situación. Déjenlo, tengan fe, caminen y confíen en el Todopoderoso, que ahora les dice: hijos, bienvenidos. Hijos, bienvenidos. Eso es lo que Dios les dice ahora. Señor Espíritu Santo, dice el Señor: suelta tu problema. Yo te estoy sosteniendo. Deja tu problema, yo te estoy sosteniendo, dice el Señor. Confía en mí, que ya estás en manos seguras. Que estás en manos seguras, dice el Señor. Recíbelo, recíbelo, dice el Señor. Espíritu Santo, bendice al Padre Santo. En nombre de Cristo Jesús, yo te bendigo, Padre Santo. En nombre de Cristo Jesús, bendice al Señor. En nombre de Jesús, bendice. Bienvenido, Señor. Les van a dar un abrazo y van a ser recibidos a la casa de Dios. Le van a dar un abrazo, voltéense y sean bienvenidos y siéntanse en casa, porque el Padre los está recibiendo hoy. Amén. Ahora va a venir la segunda invitación. El Señor me dijo: tienes que cancelar y romper ese espíritu de incredulidad y de duda. Tienes que romper con ese espíritu y tienes que destapar oídos. Muchos oídos han estado cerrados a la palabra del Señor. Muchas veces cuando tú has intentado empezar a leer tu Biblia, empezar a acercar a tener tu tiempo con Dios, a memorizarte la palabra, automáticamente algo pasa. Empiezas a tener sueño, te empiezas a distraer, algo pasa. Eso no es natural. Un hijo sabe escuchar la voz del Padre, sabe identificar la voz del Padre. Cuando esto no ocurre es porque algo no está bien. Y el Señor hoy va a romper eso en ti. ¿Y sabes qué? Tú vas a comprometerte y vas a decir: Señor, yo voy a escuchar tu voz, yo voy a permanecer en tu palabra y voy a seguir adelante. A pesar de la duda, a pesar de la incredulidad, a pesar de mis emociones, yo voy a permanecer. Y lo que tú hiciste una vez, lo vas a hacer otra vez. Y lo que tú hiciste una vez, lo vas a hacer otra vez. Si quieren que oremos, pasen aquí adelante. Y yo voy a estar declarando, pero estarte adorando. En este momento, en el nombre de Jesús, declaramos que todo espíritu de incredulidad que había estado atando a tu pueblo,
en este momento se va. En todo espíritu de duda que había estado atando a cada uno de nosotros, se va en el nombre de Jesús. No tiene parte, no tiene suerte, no tiene motivo, no tiene razón para morar en los corazones de sus hijos. En este momento declaramos que tu fe sobrenatural llena este lugar. Declaramos, Señor, que en este momento todos los oídos son destapados, todos los oídos son destapados, todos los oídos son destapados. En el nombre de Jesús declaramos que su voz empieza a fluir como espada de dos filos. Su palabra empieza a cortar toda duda, toda incredulidad empieza a ser cortada. Y ahora vamos a tener un pueblo sano, un pueblo limpio, un pueblo santificado, el cual va a escuchar tu palabra y va a accionar en fe. Di conmigo, voy a accionar en fe. Voy a accionar en fe. Voy a permanecer en fe. Voy a prevalecer en fe. Dile, Señor, si lo hiciste una vez, lo voy a volver a hacer. Y esa montaña se mueve ahora. Se mueve ahora. Se mueve ahora. Declaramos libertad. Declaramos sanidad. Declaramos promesas cumplidas. Dios, Señor, yo creo en ti. Yo creo en ti. Mueves montañas, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. Recibe, dice el Señor. Recibe, dice el Señor. Otra vez. Recibe tu milagro. Sé que lo harás otra vez. Recibe. 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 Confiaré. Recibe. Tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Recibe. Recibe. Confiado andaré. Recibe. En tus manos Recibe. estaré. Recibe. Eres Recibe. Recibe. En ti confiaré. Libre en el nombre de Tu Jesús. promesa Libre en el nombre de Jesús. sigue en pie. Tú eres fiel. Dios lo va a hacer. Confiado Dios lo sigue haciendo. andaré. Dios En sigue tus siendo el mismo. manos Él está aquí. estaré. Él te está escuchando. Siempre Escucha has su voz. sido fiel. En ti confiaré. Tu promesa sigue. Yo declaro sanidad sobre ti. En el nombre de Jesús. Eres sano. Dice el Señor, eres sano. En el nombre de Jesús. En tus manos estaré. Eres Recibe. fiel. En ti Recibe. confiaré. Recibe, dice el Señor. Promesa sigue Recibe. fiel. Recibe, dice el Señor. Recibe, recibe, recibe. Confiado Recibe. andaré. En tus Recibe, dice el manos Señor. estaré. Recibe. Siempre has sido fiel. Dios me está mostrando que hay negocios Yo sé que querían negocios. mueves montañas. Hay negocios que querían y que estaban queriendo cerrar. Dios me está mostrando de alguien que había negocios que están como en peligro de cerrar porque no habían estado teniendo las ventas suficientes. Pero el Señor dice, confía, permanece en fe
y yo voy a empezar a traer de manera sobrenatural esos clientes. Voy a empezar a traer prosperidad. Aunque la gente te diga la situación está difícil, le vas a decir: para mi Dios no hay nada difícil. Y ese negocio se reactiva en el nombre de Jesús. Yo declaro que esos negocios y esas empresas que habían estado secas ahora son llenas de agua, y el Espíritu Santo empieza a derramar y van a empezar a caer como codornices, empezar a caer del cielo donde no imaginas que vendrían. Así van a empezar a llegar a tu negocio y se va a empezar a llenar y van a decir: ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué tu negocio sí prospera? ¿Por qué tu negocio sí tienes? Y le vas a decir: porque mi Dios mueve montañas, porque mi Dios es un Dios poderoso, porque mi Dios es un Dios poderoso y de provisión. Dile: Señor, gracias porque recibo mi milagro. Gracias porque recibo mi milagro. Que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti. Cree, dice el Señor. Sé que lo harás otra vez. Recíbelo, recíbelo. Sé que tú Recíbelo, dice el Señor. Ahora, recíbelo, dice el Señor. Recibe tu milagro, dice el Señor. Ahora, recibe, dice el Señor, tu milagro. Ahora, recíbelo. Permanece, permanece, dice el Señor. Permanece, permanece, dice el Señor. Permanece, permanece, lo vas a recibir. La promesa está a la puerta de la esquina. Recibe, 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 recíbelo, recíbelo. Ahora, recíbelo. Yo sé que recibe la promesa en el nombre de Jesús. Recibe la promesa. Yo creo en ti. Recibe la promesa. Sé que lo harás otra vez. Recibe la promesa. Recibe la promesa. Recíbelo, Yo recíbelo. creo en ti. Recibe la promesa. Sé que lo Ahora, harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. Yo sé que recibe tu sanidad completa, dice el Señor. Eres restaurado, huesos nuevos, nervios nuevos, órganos nuevos, dice el Señor. Rejuvenece, dice el Señor. Declaro, Señor, bendición sobre ella. Ahora, declaro, Señor, yo sé que tú puedes declaro bendición. Ahora, yo creo en declaro ti. sobre ella bendición. Que Ahora, lo harás otra recibe vez. tu milagro. Abriste el mar, Ahora, abriste el mar. recibe tu milagro en el nombre de Jesús. Yo Permanece, creo en ti. permanece, permanece, dice el Señor. Otra vez. Sé que lo harás otra vez. Permanece, dice el Señor. Sé que lo Donde harás quiera que otra vayas, a vez. donde quiera que estés, dice el Señor, yo voy contigo. que lo Donde harás quiera que otra vayas, vez. donde quiera que estés, yo estoy contigo. Mi presencia está contigo. No estás solo, dice el Señor. Yo voy a suplir todas tus necesidades. Yo soy tu Padre, dice el Señor, y nada te va a faltar. Yo soy tu Padre y nada te va a faltar, dice el Señor. Confiado Recibe. andaré, en tus manos estaré. Recibe, Siempre has sido fiel. recibe, En ti confiaré. Tus recibe tu promesas milagro. siguen bien. Recibe tu milagro en el nombre de Jesús. Eres fiel. Recibe tu milagro en el nombre de Jesús. Confiado andaré. Recibe tu milagro. En tus manos Recibe estaré. tu milagro en el nombre de Jesús. Siempre has sido Recibe tu milagro en el nombre de Jesús. fiel. Nuevas fuerzas, nuevas fuerzas, nuevas Tú fuerzas. siempre has sido fiel. Recibe tu milagro. Recibe tu milagro. En ti confiaré. Permanece, dice el Señor. Permanece, dice el Señor. Su promesa
fuerzas, sigue en pie. Sigue en pie. Permanece fiel, dice el Señor. Permanece fiel, dice el Señor. Permanece fiel, dice el Señor. No más duda, no más emociones. Solo fe, solo fe, solo fe. Recibe tu milagro. Permanece, 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 permanece. Nuevas fuerzas, nuevas fuerzas, nuevas fuerzas, nuevas fuerzas, nuevas fuerzas, nuevas fuerzas, dice el Señor. Nuevas fuerzas, dice el Señor. Se renuevan, se renuevan. Mis promesas están en el sí y en el amén. Mis promesas están en el sí y en el amén. Las vas a recibir. Las vas a recibir. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Porque hoy podemos ver, Señor, un día de milagros. Un día de promesas cumplidas. Un día de activación, Señor, en tu casa. Declaramos, Señor, que esta noche queda sellada, Señor, por tu Espíritu Santo. Que cada promesa, Señor, que vino a memoria es hecha realidad, Señor, por tu palabra. Declaramos, Señor, que vamos a ser un pueblo que camine conforme a tu voz, que sea un pueblo, Señor, que ande conforme a tus pasos, y que tu palabra, Señor, sea el medio por el cual vamos a vivir, vamos a caminar, vamos a empezar, Señor, a actuar de manera sobrenatural como tú nos has mandado a hacer. Señor, gracias por obrar en esta noche. Gracias por tu salvación. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí. Declaramos, Señor, que esta semana empieza una semana de expansión sobre nuestros hogares, de expansión sobre nuestras iglesias, de expansión sobre nuestras familias y sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús, bendecimos esta noche, bendecimos a cada uno de los que están aquí y nos ven por internet. En el nombre de Cristo, mi Dios todopoderoso, mi Dios de lo imposible que hace posible. Bendito seas, gloria sea para tu nombre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén.